Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Obed y este podcast va a tratar y vamos a hablar sobre un tema sumamente fundamental dentro del derecho procesal penal. Como hemos visto anteriores clases con un gran maestro, en México, pues las pruebas en el sistema penal acusatorio son conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Desde la reforma constitucional, creo que fue en 2008, más o menos por ahí, México adoptó un sistema penal acusatorio y oral. Ojo con esto, porque esto implica que en la prueba pues ocupa un lugar central. Ya no basta con integrar un expediente que sea escrito. Ahora las pruebas deben debatirse, también desahogarse en una audiencia que tiene que ser pública ante un juez imparcial. Este no debe conocer del caso. En este episodio vamos a explicar qué es la prueba en el sistema acusatorio, cuáles son sus principios, también cómo se admiten y desahogan las pruebas, qué tipos de prueba reconoce el Código Nacional de Procedimientos Penales y cómo se valoran. Bueno, los invito a poner mucha atención y también a tomar apuntes si así ustedes lo quieren. Vamos a comenzar. Para comenzar tenemos una pregunta principal y esta es: ¿qué es la prueba en el sistema penal acusatorio? Estas son pruebas que nos han mandado a través de nuestro canal de YouTube, que nos han mandado seguidores y nos han hecho estas pruebas y yo las he recopilado para seguir ese seguimiento, ¿no? Como ese orden. Las pruebas que más se parecían al orden son las que yo tomaba, las reformaba de nuevo y planteaba bien la pregunta. Así que esta es la primera pregunta: ¿qué es la prueba en el sistema penal acusatorio? Bueno, pues en términos generales, la prueba es el medio el cual las partes buscan demostrar pues la existencia o la inexistencia de un hecho delictivo. También así como buscar la responsabilidad o inocencia del imputado o del acusado de cuál se trata el caso. En el sistema acusatorio mexicano, pues la prueba no tiene valor si no se produce en juicio. Esto es muy importante porque esto significa que las pruebas deben presentarse y desahogarse también, principalmente en la etapa del juicio oral, frente al juez o tribunal de enjuiciamiento. Esto es sumamente importante. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece específicamente que solo serán consideradas pruebas aquellas que hayan sido ofrecidas, admitidas y desahogadas conforme a como lo dice la ley. En la pregunta 2 tenemos algo muy importante, el cual dice: ¿cuáles son los principios que rigen la prueba? Bueno, en el sistema penal acusatorio, obviamente, se basa en diversos principios constitucionales como procesales, que estos dos influyen directamente pues en la prueba. Por ejemplo, el primer principio es el principio de contradicción, el cual lo hemos visto también. Las partes, por ejemplo, el Ministerio Público y la defensa tienen pues el derecho, ¿no?, a controvertir y debatir las pruebas ofrecidas por la contraparte, porque si no, no sería una pelea, ¿no? Principio de inmediación. Este quiere decir que el juez debe estar presente en el desahogo de la prueba, ¿me entienden? No puede delegar la valoración en terceros. El siguiente principio es el principio de publicidad, el cual es sumamente claro: las audiencias son públicas, salvo excepciones legales, así como lo establece el Código Nacional, ¿no? Principios de igualdad entre las partes. Dice, ambas partes tienen las mismas oportunidades procesales pues para ofrecer y debatir pruebas. El último principio es el principio de presunción de inocencia. Este es el que escuchamos en todos lados, en la película, en todos lados cuando arrestan a algún delincuente en las películas. Es el cual es la carga de la prueba, corresponde al Ministerio Público. El imputado no tiene que probar su inocencia. Cuando te dicen puedes guardar silencio, puedes hablar o todo lo que digas será usado en tu contra. El imputado tiene la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
Este es mi favorito, el cual en la pregunta 3 nos ponen datos de prueba, medios de prueba y la prueba. Espero me hayan entendido, así la reformé para estar muchísimo más claro. Bueno, sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales distingue tres conceptos fundamentales, el cual el primero es datos de prueba, el cual sabemos que son referencias al contenido de un medio de convicción que aún no ha sido desahogado ante el juez. Estas se utilizan pues mayormente en la etapa inicial, por ejemplo, para justificar una vinculación a proceso. Seguimos con la siguiente, que es medios de prueba, el cual son los instrumentos previstos por la ley, las cuales encontramos en la ley, pues para incorporar la información al proceso que estamos siguiendo, como el testimonio o también pueden ser los documentos. Y después sigue la prueba, el cual es el medio de prueba que ha sido admitido, que ha sido desahogado ante el tribunal en el juicio oral. Por ejemplo, esta distinción pues es fundamental para entender la lógica del sistema acusatorio. Esto es fundamental pues para no perder como que esa coherencia. Y pasamos a la siguiente: tipos de prueba reconocidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiero que presten bastante atención porque hay veces que se nos olvida una o se nos escapa otra que es la misma que la que habíamos mencionado, pero pongan atención y anoten. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales pues reconoce diversos medios de prueba. Por ejemplo, el primero es el testimonial, el que todos sabemos. Consiste pues en que la declaración de una persona sobre hechos que le constan, que haya visto. Hay que saber que hay testigos que son de oído, que son de vista, y obviamente hay un rango entre ellos, porque cuando tú oyes no sabes, porque no sabes con exactitud qué es lo que está pasando realmente en el escenario, porque no lo estás viendo, solo estás oyendo. En cambio, aquí menciona algo muy importante que dice personas sobre hechos que le constan. Si tú nomás escuchas, no te consta que si le dijo que si le pegó o si lo agredió, está pasando porque solo tú escuchas, ¿me entiendes? Entonces, la persona que lo vio le consta porque vio el hecho que sucedió, el suceso y cuál fue el orden que se llevó a cabo. Bueno, pues esta es la testimonial. Pasamos a la pericial, el cual se presenta cuando se requiere conocimiento técnico, científico o artístico. El perito emite un dictamen que deberá explicar en audiencia. Sabemos que tiene que ser declarado por un letrado, el cual es un perito especialmente estudiado para lo que está haciendo. La documental incluye documentos públicos o privados que contienen información relevante para el caso. Son documentos que obviamente son muy importantes para llevar el proceso, para demostrar lo que están pretendiendo. El material son objetos físicos relacionados con el hecho delictivo, como son pruebas que, por ejemplo, si hubo un asesinato, el cuchillo, un vaso manchado de sangre, cosas así. Y por último, la inspección, cuál es el examen directo que realiza pues la autoridad sobre los lugares, objetos o personas, como bien les había mencionado en la prueba material. Y todos estos medios deben cumplir con los requisitos de legalidad y pertinencia para ser admitidos. Espero hayan tomado nota, muchachos, y pasamos a la siguiente. Bueno, pues esta nos preguntan cuál es la admisión y exclusión de la prueba, el cual sabemos que durante la etapa intermedia se lleva pues a cabo la audiencia intermedia, ¿no? O sea, la que va en medio o la que va a mitad del proceso, donde el juez de control pues decide qué pruebas serán admitidas para el juicio, ¿no? El juez pues puede excluir pruebas cuando sean ilícitas, cuando no sean las pertinentes, cuando sean innecesarias o cuando contravengan en disposiciones legales. Por ejemplo, una prueba ilícita es aquella que es obtenida, violando derechos fundamentales como agrediendo a alguien, por ejemplo, mediante tortura o sin orden judicial cuando esta era innecesaria, como lo hemos visto en las películas cuando el detective golpea al chavo y le dice, voy a confesar. Bueno, es esa mera. Dice, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las pruebas obtenidas con violación o derechos
humanos no tendrán valor probatorio. Pasamos a la número 6, que es ¿cuál es la valoración de la prueba? En el sistema acusatorio, obviamente en México, pues rige el principio de libre valoración de la prueba, bajo las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Eso significa que el juez no está sujeto a un sistema de prueba tasada, debe motivar, fundamentar su decisión explicando por qué otorga determinado valor a cada prueba. La sentencia claramente debe expresar qué pruebas fueron tomadas en cuenta, cómo se valoran y cómo conducen a la conclusión de culpabilidad o absolución. Esto es importantísimo, Me preguntan aquí, ¿qué es la número 7? Importancia de la prueba en el juicio oral. Pues es una pregunta muy obvia, obviamente es importante, pero en el sistema acusatorio las pruebas es el corazón del proceso penal para aquellos que les gusta discutir y pelear y hablar. Sin prueba suficiente no puede haber condena. La culpabilidad debe demostrarse más allá de toda duda razonable. Si existe duda, el juez debe absolver al imputado. Este estándar, pues, más que nada protege la presunción de inocencia y evita condenas injustas. Bueno, chavitos y chavitas, hemos llegado al final de este podcast y en conclusión, las pruebas en el sistema penal acusatorio mexicano, pues conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, representan el eje central del proceso penal en nuestro país. Pues, como les menciono, el sistema garantiza que las pruebas se obtengan legalmente, que se desahoguen en una audiencia pública, que sean debatidas por las partes y también pues sean valoradas racionalmente por el juez, más que nada. El modelo pues fortalece la transparencia, el respeto a derechos humanos, al debido proceso, lo que entendemos, por ejemplo, comprender el régimen probatorio. Esto es fundamental para entender cómo funciona pues la justicia penal que tenemos en nuestro país. Sumamente importante que conozcamos esto, cómo protegen a las víctimas, cómo también a las personas imputadas, ese tipo de cosas. Y pues, ¿qué más queda decir? Que muchas gracias por escuchar este episodio. Espero y nos veamos en otro episodio más sobre temas que nos planteen. Y muchas gracias por haber escuchado. Mi nombre es Obed, les envío saludos cordiales y espero que estén bien.